hermana, tome asiento y sea bienvenido, bienvenida una vez más a la iglesia Nuevo Destino. Quiero administrar sobre este tema que es muy importante para nosotros los cristianos, las consecuencias al separarnos de Dios. Amén. Quiero un poquito ilustrarle un poquito sobre Sansón, este hombre, un hombre que había sido dedicado como nazareo, se le dejó crecer su pelo, era exclusivamente o como un juez, estaba dedicado, ¿verdad?, para el servicio de Dios, para que él hiciera algo por el pueblo de Dios. Pero este hombre se confió tanto en sí mismo, él sabía que tenía que casarse con las hebreas, y él empezó mal porque él quiso casarse con una mujer que no era hebrea. Y ahí empezó el problema, porque ahí se empezó a separar de Dios. Y claro, hermano, que hay consecuencia al separarnos de Dios, porque el Señor nos ha dado una gran bendición, nos ha dado grandes cosas, como nos ha redimido, nos ha dado vida nueva. Pero si nosotros no tenemos cuidado, va a haber consecuencia si nosotros nos separamos de Dios. Entonces, a veces pensamos que separarnos de Dios es una gran maravilla porque nos esté yendo bien económicamente, estamos mejor porque estamos comprando cosas, pero el enemigo nos empieza a engañar y nos empieza a dar cosas para que uno piense que está bien, pero van a venir consecuencias cuando uno se aleja de Dios, como Sansón. Sansón, él no tenía por qué enamorarse de las filisteas, eran los enemigos de Dios en aquel tiempo, en los tiempos de los jueces, y podemos mirar que Sansón fue engañado por esa mujer, Dalila. Entonces esta mujer le quiso sacar el secreto de por qué Sansón tenía tanta fuerza, y Sansón la engañaba de una manera o de otra, pero al final esta mujer sedujo a lo más profundo de su corazón, de tal manera que él le confió todo a esa mujer y le dijo: no, esas 7 que dejas, ¿sabes qué? Es que soy nazareo y ahí está mi fuerza. Si me cortan el pelo, se me va la fuerza, o sea, la unción. Y realmente Sansón pensó que siempre Dios iba a estar con él, pero era algo que tenía que sufrir las consecuencias. Sansón, cuando esa mujer le quitó el pelo, y dice Sansón a los filisteos, dice Sansón: va a ser como siempre, voy a acabar contra los filisteos. Pero resulta que ya Dios se había apartado de él. ¿Y qué pasó? Lo agarraron los filisteos, le sacaron los ojos. Hubo consecuencia de Sansón. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios, porque se apartó de lo que le habían encomendado hacer como nazareo, o ser apartado para Dios. Hubo consecuencia, y hasta ahorita estamos acordándonos de la historia de Sansón, aunque sabemos que al final Sansón mató más gente que cuando estaba vivo, o cuando estaba luchando contra los filisteos, ¿verdad? Pero realmente algo que podemos mirar, que las consecuencias llegan en el ser humano, y llegó en Sansón. Perdió todo, cosa que él hubiera estado en los caminos de Dios o en la obediencia, no le hubiera pasado eso. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? De que va a haber consecuencia al separarnos de nuestro Dios. Consecuencia es el resultado o efecto que surge a partir de una acción, decisión, suceso o causa anterior. También viene del latín consequentia, lo que sigue después. Algunos ejemplos de: no estudiamos, reprobamos el examen, va a haber consecuencia. Llegas tarde al trabajo, te descontarán ese día.
Sigues llegando tarde, te van a seguir llamando la atención, hasta que un día te van a decir, ¿sabes qué? Aquí está tu papelito de renuncia, ¿no? Aquí está. Pero es consecuencia de lo que la persona hace. El estudiante dice, es que me reprobó, es que al maestro le caigo mal, a la maestra le caigo muy mal. No, no, es que no estudió, porque va a haber consecuencias. Pásame la 1, pásame la 2. Ya me la sé esa, porque pasé por ahí también. Entonces va a haber consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia, se usa para recordar que lo que hacemos trae resultados buenos o malos. Separado también significa del griego lucis, desligamiento relacionado con luo. Se traduce no procures soltarte. Dios, palabra ya muy conocida del griego teos, palabra tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos, para denotar al único Dios verdadero, de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Vamos a entrar, amén, nuestro texto base, y está ahí en Romanos 5:12. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. Romanos 5:12 dice la Biblia de esta manera, ya está ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar, por favor, por la palabra de nuestro Rey. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera, Padre. Tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra, también puedan ser bendecidos en esta tarde. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. Como el pecado entró, y no se trata de un pecado en particular, de la propensión inherente al pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa e inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esa naturaleza está presente desde el momento de la concepción. Satanás, el padre del pecado, trajo primero la tentación a Adán y a Eva por un hombre. Con el pecado de Adán, toda la humanidad pecó en sus lomos, muerte. Adán no fue sometido a muerte inmediata por su pecado, pero a través de su pecado la muerte se convirtió en una certidumbre penosa para él y su posteridad. Eso es consecuencia por la desobediencia, y la solución es Jesús, ¿verdad? Que Él nos da vida eterna. Entonces, sabemos que por este hombre, por Adán, entró la muerte, y hasta ahorita podemos decir que estamos pagando esas consecuencias. La paga del pecado es muerte espiritual. Entonces nosotros sabemos que por causa de Adán, desde aquellos tiempos hasta los tiempos cuando el Señor Jesucristo vino, porque el mismo Señor Jesucristo dice, entró uno y desobedeció, pero ahora está otro que por él tenemos vida eterna. Entonces, por Adán tenemos esa consecuencia que estamos pagando, todos estamos pagando esa consecuencia de ese pecado, pero yo qué culpa tengo, pero es una consecuencia del pasado que hasta ahorita la estamos pagando. Pero por Cristo Jesús nosotros tenemos la vida eterna, si nosotros la aceptamos y confiamos en Él, y a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida eterna, ¿verdad? Pero por este hombre, por Adán, entró la muerte a todos los hombres. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo a eso vino, a deshacer las obras de Satanás, porque Satanás tenía a la gente con temor, con miedo por la muerte. Pero ahora sabemos que en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida,
porque el Señor Jesucristo dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermano, qué bendición. Sabemos que falló ese hombre, Adán, pero sabemos también que con nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Es cierto, en el pasado hubo cosas que hicimos y hay consecuencias, pero en Cristo Jesús hay perdón de pecados. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, Dios nos da el perdón, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, que fue ahí en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, hermano, por eso es que todos tienen que morir, pero sabemos que en Cristo Jesús hay vida eterna. Físicamente este cuerpo se va a la tumba, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que el cuerpo es polvo, pero el alma, lo que está dentro del cuerpo, alma y espíritu, lo que está dentro es el alma, es lo que quiere salvar Dios de nosotros, ¿verdad? Por eso es importante, como dice la Biblia, el alma que pecar, esa va a morir. O sea, Él quiere salvar el alma de nosotros a través, ¿verdad? Que uno lo reconozca como su Salvador. Entonces, ahí está esa consecuencia, hermano, hasta ahorita. Yo anteriormente me hacía esa pregunta, ¿por qué tenía que uno que morir? No conocía de Cristo. Y ahora que entiendo en Cristo Jesús que es por consecuencia del pecado de Adán, por eso es que nosotros tenemos que pasar por ahí. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que la muerte es para pasar a la vida eterna, porque en Cristo Jesús dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Denle fuerte el aplauso a Luis al Señor en esta hora. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vámonos a Éxodo 33. Éxodo 33:3, seguimos con la lectura. Éxodo 33:3 dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Dice la Escritura, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que el Señor se iró contra el pueblo de Israel cuando, acuérdense que lo llevaba rumbo a la tierra prometida o rumbo donde fluye leche y miel. Pero estos hombres, acuérdense que ellos murmuraban en contra de Moisés, nunca estaban contentos. Y el Señor se airaba, se molestaba. Y dice, ¿saben qué? Yo ya no voy a ir con ustedes. Va a ir mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y cuando ellos escucharon eso, que ya no iba a ir Dios con ellos, o sea, la presencia de Dios ahí en la nube, en la noche y en el día, la nube en el día y en la noche la columna de fuego para que ellos no tuvieran frío, la protección. Pero dice Dios, ya no voy a ir con ustedes porque son de dura cerviz. Hermano, el Señor se molesta cuando el pueblo no entiende su palabra o no quiere obedecer su palabra. El Señor se molesta y dice, pues ya no voy a ir con ustedes. Y hasta que por fin, ¿verdad? El Señor, a través de que Moisés estuvo pidiendo, estuvo intercediendo por ellos, hasta después el Señor quiso ir con ellos, pero al principio el Señor se había airado porque definitivamente el pueblo de Israel no entendía
que Dios quería, ¿verdad?, que ellos obedecieran. Pero ellos se les hacía difícil, amén, la obediencia, y eso Dios no se agradaba de ellos. El Señor, aquí podemos ver que le ordena a Moisés que lleve al pueblo a Canaán y reitera la promesa de que el ángel irá delante de ellos, pero advierte que él no los acompañará porque Israel es un pueblo de dura cerviz, o sea, que no obedecía y podría consumirlos en el camino. Jehová se había irado con ellos porque todo el tiempo renegaban, murmuraban. Son consecuencias que eran de dura cerviz. Hermano, el Señor se molestaba con ellos porque el Señor les daba agua, el Señor les daba el maná y no estaban contentos. El Señor siempre andaba ahí, los bendecía, les daba carne, querían carne, pues les dio carne hasta que sacaban por las narices y aún así murmuraban: hey Moisés, queremos ahora carne, Moisés, queremos agua, no tenemos sed. ¿Para qué nos sacaste de allá, Moisés? Mejor nos hubieras dejado morir. Allá en Egipto, allá había carne, había pepinos, puerros, pescado. Allá estábamos bien, Moisés. O sea, nunca estaban contentos. Y eso, hermano, Dios se molesta cuando uno murmura una y otra vez en contra de Él. O que no estamos contentos con las cosas que el Señor nos está dando y murmuramos y murmuramos. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo van a entender que primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te va a venir por añadiduras? Pero se nos hace complicado y somos pueblo de dura cerviz porque se nos hace difícil obedecer a Dios. Renegamos a veces, murmuramos, no estamos contentos con lo que el Señor está haciendo, nos está bendiciendo y uno no está satisfecho. No hay una que diga uno: Señor, gracias porque por esa situación o por lo que me estás dando. A veces renegamos: pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a otra persona si se porta más mal que yo? Y a mí, Señor. Y eso el Señor, eso se molesta cuando uno murmura. Entonces, hermano, va a haber consecuencias. Aquí el Señor se molestó con ellos. Hermano, iban a un lugar hermoso, un lugar donde definitivamente no les iba a faltar nada. Ya no iban a ir en ese desierto. Ahora iban a estar en un lugar mejor, donde ahí los árboles frutales, donde iba a haber mucha bendición. En el desierto es muy diferente que estar en un lugar próspero, un lugar donde hay agua, donde hay árboles frutales. Ya no iban a sufrir, de acuerdo a las escrituras. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Dios siempre quería lo mejor para ellos, pero siempre estaban alegando, estaban murmurando, no estaban contentos. Señor, ya estamos cansados de este pan liviano, ya estamos hasta acá, Señor, ya no queremos este pan liviano, o sea, el maná, pan de nobles. Era algo, hacían tortas y olía como aceite nuevo, y ellos podían hacer diferentes cosas, pero estaban cansados ya de eso. Póngase a pensar por un momento: pan del cielo, pan de arriba, donde no estaba ni contaminado, venía del cielo, pero estaban renegando. Yo creo que era una comida tan especial que nadie padecía de alguna enfermedad del estómago, era del cielo, pero aún así ellos renegaban una y otra vez. Y ahí está Moisés postrado: Señor, no les tomes en cuenta eso.
Señor, perdónalos, Señor, no los consumas, Señor, no le hagas nada en el camino, Señor, no les hagas esto, Señor. Y se postraban y oraban a Dios. El pueblo de Israel, desde que inició la liberación, empezaron a renegar, desde que empezaron a salir desde Egipto, empezaron a murmurar en contra de Moisés, porque Moisés lo estaba liderando, lo estaba llevando, pero contra Moisés tenemos hambre, tenemos sed, y hasta lloraban ahí en sus tiendas. Ya usted ha leído la palabra, hasta se ponían a llorar ahí en la tienda. Moisés, por tu culpa. Era una orden que el Señor le estaba dando a Moisés, que ya no iba a estar el Señor con ellos, ya no iba a ir con ellos por su rebeldía, porque ellos eran de dura cerviz, y el Señor dice, los voy a consumir en el camino. Hermano, eso era algo terrible, porque el Señor, cuando decía una palabra, era algo terrible. No era que me va a pasar por el calor ahí del desierto, no, eran que iban a ser desaparecidos. Y hasta ahorita, hermanos, nos damos cuenta que Israel sigue, que Israel está ahí en Jerusalén y continúa ese pueblo, porque es el pueblo de Dios, aunque ha renegado mucho, pero ahí sigue, ahí. Denle un fuerte aplauso al Señor, Luis. Vamos a leer Josué 7, del 11 al 12. El pecado de Acán, ya está ahí. Dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre los enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Bueno, ahí ya Acán estaba ya definitivamente, ya lo estaba descubierto. Y este hombre, sabemos que cuando ellos iban a las guerras, y de acuerdo a las escrituras, cuando ellos iban a la guerra y ganaban, ellos tenían derecho a llevarse el botín, o sea, todo el botín
de los enemigos, podían traérselos, podían llevárselo, pero aquí fue claro. Aquí el Señor le había dicho a todos, Josué les había dicho, no toméis el anatema, no tomen nada de Jericó, no agarren nada de lo que esté, no lo agarren para nada, solamente van a obedecer, no tomen del anatema, no agarren nada de ahí. ¿Y qué hizo Acán? Acán miró, codició este manto babilónico, agarró el dinero y el lingote de oro, ¿se acuerda? Y vino y lo escondió en su tienda. Lo metió debajo de la tierra para que nadie se diera cuenta de eso. Pero Dios sabe todo. Dios, aleluya, cuando ellos fueron a pelear contra Jair, esta ciudad pequeña, dice la palabra de Dios que perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque ellos tenían el anatema ahí con Acán. Y dice, no van a ganar ninguna batalla porque ustedes tienen el anatema y por esa razón no van a ganar. Hermano, qué triste es, ¿verdad? Cuando no entendemos que va a haber consecuencia de nuestras malas decisiones, consecuencias que van a pagar nuestros familiares, que ellos no tienen nada que ver, pero ellos van a sufrir las consecuencias. Aquí Acán, se suponía que si Acán robó, ¿verdad? Usted puede decir, pero ¿por qué no lo agarraron a él? Y como dice, como leímos hace un momento que iba a ser quemado, apedreado, ¿por qué no lo agarran a él nada más? Y lo sacan y lo apedrean y nada más. Pero aquí Dios le dice que tienen que acabar con toda su familia, con todo lo que él tiene. Son consecuencias de un hombre que tomó la mala decisión de ir en contra de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, no tomen nada del anatema, pero se le hizo fácil a este hombre. Agarró el lingote de oro, agarró el manto babilónico, lo escondió. Da gloria a Dios, hijo, da alabanza a Dios. Pues no podía hablar nada de eso, de alabar a Dios, porque había fallado. Había fallado. El 20 en adelante dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermano, por ese anatema que este hombre tenía, no podían ganar la batalla. Y Josué se pone ahí triste, se pone en oración, Señor, ¿por qué ahora hemos perdido? Y le dice el Señor, levántate, porque el pueblo de Israel ha pecado. O sea, el pueblo de Israel quebrantó esa ley. Se les había dicho de que no tomaran nada del anatema y lo tomaron. Y aquí están las consecuencias de Israel, o más bien de este hombre, Acán. Israel había quebrantado mi pacto, ha tomado el anatema, lo ha hurtado y lo ha metido,
y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, no van a hacerlo. Pero todo eso, hermano, es por consecuencia de este hombre Acán. Tomó del anatema hasta su familia, pagó. Las consecuencias fueron quemados y apedreados. Hermano, ¿por qué tenían que acabar ellos así? ¿Por qué tenían que acabar apedreados todos? ¿Por qué tenían que todas las cosas que tenía Acán? ¿Por qué tenían que acabar así? Bueno, porque Dios lo ordenó. Porque cuando Dios ordena algo, se tiene que cumplir. De esa manera se iba a limpiar. Ahí el pueblo de Israel, al acabar con todo ese anatema que se hizo, y se tenía que cumplir, porque era mandato de Dios. Entonces, hermano, el anatema, ¿verdad? Dice que hasta que se limpie, hasta que se limpie ese lugar, hasta entonces después van a poder ganar las batallas. Esta ciudad pequeña de Jai, según los eruditos, era pequeña, pero perdió Israel. Pero no porque era pequeña, sino que por la desobediencia que tuvo a través de Acán. Hermano, nosotros desobedecemos en algo a Dios, ¿verdad? Y habrá consecuencias en nuestra familia. Tomamos la decisión nosotros ya de no obedecer a Dios, no querer hacer nada para Dios, va a haber consecuencias. ¿A poco piensa uno que el enemigo va a decir, bueno, pues es que ya te alejaste? Oh, qué bueno, mira, ahora te voy a amar, ahora vas a estar. No, el enemigo va a hacer estragos en la vida de esa persona por la consecuencia de haberse alejado, de Dios, porque Dios no es un juego, Dios es el Todopoderoso, Dios es el que se levantó entre los muertos y Él está vivo. Él no es religión, Él es Dios y Él nos ve y Él sabe que cuando uno falla o deja a Dios definitivamente va a haber consecuencias. No podemos estar arreglando nuestros problemas a través de bajo control. Hermano, ora por mí. Hermano, ora por mí. Mira, tengo problemas. Sí, pero no te acercas a la iglesia. No, hermana, ahí te encargo, ¿eh? Échale gana, mira, ora por mí. Vamos a sufrir las consecuencias de esa separación de Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado, vienen otras cosas peores hasta que entendamos que el Señor es el único que nos va a poder sacar adelante. Es el único que nos va a ayudar. Nadie más, ni el hermano ni la hermana, es Dios. No te preocupes, yo voy a orar por ti. Yo voy a seguir orando por ti. No te preocupes, mira, Dios es bueno, Dios es amoroso. No, no, hermano, es que dice la Biblia que separados de mí nada vas a poder hacer. O sea, eso es bíblico. Separados de Dios, nada vas a poder hacer. Te separas de Dios, viene la muerte espiritual. Porque el mismo Señor dijo, los pámpanos, se van a sacar estas ramas si se separan de la vida. Así somos nosotros, esos pámpanos verdes. Estamos verdes porque estamos agarrados de Cristo. Nos separamos, se secan esas ramas. Y al estar secas, van a ser echadas al fuego. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 66. Seguimos con las escrituras. Amén. Salmo 66, 18. Dice la palabra de Dios de esta manera, 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este hombre es David. Este hombre está diciendo que si él hubiera seguido con la iniquidad,
O sea, si él hubiera continuado con la iniquidad. Dice la Biblia que este hombre fue conforme al corazón de Jehová. Pero sabemos que adulteró, mató, pero ya no lo volvió a hacer. Ya no volvió a hacer lo mismo. Se restauró, se levantó y ya no volvió a hacer lo mismo de antes. Por eso aquí está diciendo en mi corazón, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, si él hubiera seguido la iniquidad, lo que él le pidiera, no le iba a escuchar. Lo que él le pidiera a Dios, no le iba a estar escuchando Dios, porque él estaba en la iniquidad, porque Dios es santo. Y si es santo, el Señor quiere que su pueblo sea santo también. Entonces dice, si yo hubiera mirado la iniquidad, si yo me hubiera puesto a mirar la iniquidad, el pecado, la maldad, o seguirlo haciendo, entonces Dios no me hubiera escuchado. Porque Él es Dios santo. Y si nosotros seguimos mirando la iniquidad, ¿el Señor nos estará escuchando? Yo creo que aquí está claro lo que está diciendo David. El Señor no me hubiera escuchado. La palabra iniquidad en el hebreo es agüen. Se refiere a todo lo que es vil y aborrecible para Dios. Mirar la iniquidad es buscarla, es tratar de hacer iniquidad. En este contexto es pedir ayuda a Dios para cometer pecado, una práctica que los verdaderos piadosos rechazan. David se sincera con Dios y le dice, si él se hubiera ido tras la maldad, o sea, como un estilo de vida, Dios no lo hubiera escuchado las oraciones. Hermano, porque Dios, Él no escucha cuando nosotros estamos en iniquidad, al menos que nosotros volvamos a hacer un voto con Dios y le pidamos perdón. Pero mientras nosotros tengamos ese estilo de vida, de la iniquidad, del pecado, de la maldad, y así como estamos nosotros, y pensar que el Señor va a estar escuchándonos cuando estamos con ese estilo de vida, de pecado, de maldad, pensamos que el Señor es un juego, que Él va a estar ahí, ¿verdad? Escuchando todas esas maldades que estamos haciendo. No, es que Dios me ama. Dios me ama así, como lo que yo estoy haciendo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Sí, es bueno. Pero Él es santo también. También es justiciero. David es claro, dice el Señor, no me habría escuchado. Y yo creo, hermano, que a veces malinterpretamos la palabra, porque la palabra de Dios es clara. Aquí está hablando, dice que no lo hubiera escuchado Dios si él hubiera seguido la iniquidad, o si él hubiera tratado de hacer la iniquidad, o seguir la iniquidad. Entonces Dios no lo hubiera escuchado, hermano. Eso es peligroso, porque pensar que el Señor va a andar con nosotros en todo lugar, no, perdón, en todo lugar que andemos en lo oscuro, en el pecado, en la maldad, y que pensemos que el Señor, como es tan bueno, que Él va a andar con nosotros ahí. No, Dios es justiciero, Dios es santo, Él no puede andar ahí en ese pecado, en esa maldad. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor, hermano. Dios no quiere que miremos la iniquidad o que vayamos tras la iniquidad, porque Él es santo. Si Él es santo, hermano, tenemos que guardarnos para Dios. Él es bueno, es cierto, pero también es fuego consumidor. Él se aira cuando nosotros no entendemos que el Señor quiere que seamos santos. Vamos, amén, a seguir leyendo las Escrituras. En Isaías 59:2. Vamos a continuar con las Escrituras. Isaías 59:2. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y la obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Iniquidad, pecados. El linaje físico de Abraham no había experimentado todavía la liberación del Señor a causa de la barrera creada por su pecado. Esta es una gran verdad universal que se aplica a todos los hombres. El pecado separa a las personas de Dios. En los tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Israel se dio cuenta que había una división con Dios por el pecado, por la iniquidad. Había consecuencias, como hoy nos alejamos de Dios, habrá consecuencias que pagar por nuestros pecados. El mismo pueblo de Israel se daba cuenta que había una división entre Dios y ellos por consecuencia de su pecado, por consecuencia de su maldad, por consecuencia que se habían olvidado de Dios, aquel que les había dado la vida, aquel que un día los sacó de la servidumbre, aquel que un día los sacó de Egipto, que estaban de esclavos, pero ahora ellos se habían olvidado de Dios, solamente, aleluya, se estaban dirigiendo al pecado, a la maldad. Entonces había una separación entre Dios y ellos por su pecado, por su maldad. Claro está, si se arrepentían, Dios le daba una oportunidad para que se acercaran a Dios. Pero ellos mismos aquí, ellos mismos están diciendo que por sus iniquidades, por sus maldades, había esa separación. Esto es una confesión de sus pecados de Israel. Ellos mismos se daban cuenta que por su mismo pecado Dios se había alejado de ellos. Y esto, hermano, es algo para nosotros como ejemplo. Si nosotros, hermano, conocemos la palabra y nos alejamos de Dios, nos vamos, va a haber consecuencias en nuestras vidas de ese pecado, de esa maldad, y toda mi familia lo va a sufrir. Entonces aquí ellos están confesando ese pecado. Dice, hay una separación, o como están diciendo, hay una separación entre Dios y nosotros. No nos escucha Dios ya. Ya el Señor ya no nos escucha por su pecado, por su maldad. Si pedían perdón, el Señor es bueno y Él da otra oportunidad. Pero por su pecado, su maldad, había una separación. Había una gran cima donde ellos decían, por nuestro pecado no podemos acercarnos a Dios. Y sabemos eso, hermano, que a veces por el pecado se nos hace difícil acercarnos a la presencia del Señor. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos pedir perdón primero, hacer un voto con Dios o hacer, aleluya, esa conversación del pecador donde se arrepiente ante Dios y el Señor va a empezar a bendecir a esa persona, porque el Señor vino a eso, a deshacer las obras de Satanás. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios o la dádiva de Dios, que es vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Amén. Pero a veces el pecador se aleja más de Dios por ese pecado.
O sea, no puede acercarse al Señor porque ese pecado lo está alejando, lo está alejando. Y yo a veces me pregunto, porque he saludado a varias personas que ya no vienen y les digo, ¿cómo estás? Me dicen que están muy bien. Y yo me pregunto, digo, Señor, si realmente es cierto que están bien, ¿cómo es posible que una persona diga que está bien después que por muchos años los vistes cantar, alabar al Señor, aplaudir y sentirse bien? Yo creo que no se siente uno bien. Yo creo que hay un gran vacío en nosotros. Yo creo que hay algo en el corazón que anhelamos, esa búsqueda de Dios, pero la carne no nos deja ya, porque nos hemos alejado de Dios. Dios te bendiga, Dios le bendiga, pero ya no hay esa relación, esa plática contigo, porque ya no es el mismo canal ya. Lo más que quieren es alejarse de ti o de un hermano. O sea, ya no quieren tener una amistad, o sea, una plática, porque dirá, me va a decir que vaya a la iglesia, me va a invitar. Y hola, 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 hola. Se van, ¿verdad? Hermano, habrá consecuencia de ese alejamiento. Por eso es importante reconocer dónde estamos fallando y podemos estar aquí y podemos estar alejándonos de Dios. Podemos estar aquí físicamente, pero nuestro corazón ya no está para Cristo, ¿me entiendes? Podemos estar aquí, dice uno, pero aquel ya no está, ¿cómo se sentirá? No, estamos hablando de nosotros, estamos aquí. Como dijo el pastor Carlos, no es que del que no vino, no, de los que estamos aquí ahorita, que estemos realmente enamorados de Dios, que realmente amemos a Dios, que realmente estemos aquí por gratitud a Dios, que estemos aquí porque queremos un día estar disfrutando de esas calles de oro, mar de cristal, que no sea por miedo, que sea por gratitud que estemos aquí, pero eso sí, va a haber consecuencias el día que uno decida ya no más servir a Dios. Habrá consecuencias muy, pero muy drásticas para nuestras vidas. Yo a nadie le recomiendo que se aleje de Dios, porque sé lo que viene más adelante. El enemigo nos engaña y nos empieza a dar cosas y nos sentimos muy bien, pero al rato viene la consecuencia realmente. Y ahí es donde vamos a desear estar en la presencia del Señor. Ojalá no sea demasiado tarde. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Isaías 64, 7. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová? Sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera. Nadie hay que invoque el profeta, no encuentra excepción alguna entre un pueblo cuyas iniquidades se lo habían separado de Dios.
esa búsqueda e invocación del Señor no pueden ocurrir, sino es por la convicción firme y el despertamiento poderoso del corazón pecador por parte del Espíritu Santo. La oración reconoce a Dios como un alfarero que tiene control del barro y es un ruego para que Él realice en el pueblo una obra de salvación. El pueblo de Israel había pecado, solo Dios podía perdonarlos para que Dios los volviera a escuchar. Hermano, aquí algo, ¿verdad?, que está hablando aquí este profeta. Nadie dice, nadie hay quien busque a Dios, nadie hay quien diga, oh, ayúdame Dios. No había ninguno. Y eran momentos de crisis espiritual de Israel, no buscaba a Dios, nadie se interesaba por Dios. Estamos en los mismos tiempos, la gente no quiere de Dios, la gente no quiere nada de Dios, no quiere compromiso con Dios. Y eso, hermano, ha sido muy antiguo, muy viejo. Y aquí está hablando este profeta, nadie dice que se despierte y diga, oh Dios mío, gracias, ayúdame. Dice, nos escondiste de tu rostro. O sea, el mismo Señor, al mirar a ellos que nadie quería de Dios, nadie le buscaba, pues también el Señor se apartaba de ellos. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su pecado, su maldad, que nadie buscaba a Dios. Eran como los tiempos de Génesis 6, que habla, que dice que el hombre iba de continuo en continuo al mal. Nadie buscaba a Dios, nadie quería saber nada de Dios. Al contrario, su corazón estaba cada día queriendo hacer más maldad, y por eso Dios decidió acabar con todo, con toda su creación, con todos los hombres, animales, eh, bestias, eh, todo tipo de animal que se arrastraba. Acabó con todo, con la humanidad, porque no querían nada de Dios. Nadie hay que invoque a Dios. O sea, cuando dice nadie, hermano, es que estaba Israel en ese pecado duro de cerviz. Ellos no les interesaba, aunque fueran marchitados, sus vidas no les importaba. Nadie se quería apoyar de Dios. Y el mismo Señor también Él se había escondido de él. Yo creo, hermano, que el pueblo de Israel, al darse cuenta de todo eso que hacían, de sus pecados, ellos mismos se sentían que también Dios los había abandonado. Es como cuando uno se aleja de Dios, se va, uno siente su mismo espíritu que también Dios nos ha dejado, porque uno se alejó y empezó a hacer cosas malas, pecados, maldades. Uno sabe, uno conoce un poco las escrituras y uno sabe que el Señor es santo, y uno conoce que sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a estar en un cuerpo donde hay maldad, hay pecado. Claro que no va a estar ahí, se saldrá de ahí. Él no puede estar ahí porque Él es santo. Entonces, hermano, yo creo que nadie quería reconocer a Dios, nadie le quería buscar. El único que los podía perdonar era Dios mismo, pero nadie se quería humillar. Nada más decían que el Señor ya los había dejado. Callarás y no nos afligirás. O sea, son palabras que ellos mismos decían, pero ellos se habían alejado de Dios. Ya, hermano, no te alejes de Dios, hermana. Continúa peleando la buena batalla. No tomes esa mala decisión de dejar a Dios, de abandonar a Dios. Va a haber consecuencias. Esa pequeña luz que hay en tu casa, a través de tu vida, si tú te alejas, se va a acabar la esperanza para toda tu familia. Después habrá consecuencias más fuertes porque nos hemos alejado de Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Ya por último vamos a leer Oseas
Oseas capítulo 5, verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabab, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bectabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Los sacrificios religiosos, las fiestas mensuales, no solo atraían al favor divino, sino solo su juicio, porque Dios se apartó de ellos. Podemos llegar a la iglesia, pero si nuestro corazón no se ha arrepentido, aunque le busquemos, ¿verdad? Él se apartó de nosotros porque no queremos arrepentirnos. Mejor esforcémonos cada día en obedecerle, dejar toda maldad para tener el favor de Dios. Mire, hermano, estas personas, aunque llevaban los animalitos para el sacrificio, ya Dios no estaba ahí. Ya Dios se había apartado de ellos por la desobediencia, por el pecado, por la maldad. Aunque ellos llevaban sus animalitos, ya Dios se había apartado de ellos. O sea, hermano, es importante el corazón. Es importante nosotros con un buen corazón arrepentido, y Dios va a contestar o va a escuchar, perdón, nuestro clamor, porque nuestro corazón está arrepentido. Pero si nuestro corazón no está arrepentido, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? No queremos arrepentirnos. Dice, no cierres tu corazón. No, que tu corazón no sea como un diamante duro, sino que sea de carne. Entonces, hermano, era triste para estas personas que, aunque llevaban sus animalitos, pero ya no encontraban el favor de Dios, porque sus vidas estaban apartadas de Dios totalmente. Así nosotros, hermano, no te apartes del Señor, no te alejes de Dios. Me estoy refiriendo a en tu corazón, para que de esa manera el Señor esté contigo cada día. Esfuérzate, sé valiente y sigue adelante los caminos del Señor. Más adelante el Señor tiene una bendición grande para tu vida, pero no te alejes, no dejes al Señor. El Señor te bendecirá, pero continúa en sus caminos. Déselo fuerte el aplauso a nuestro Dios, amigo.